Amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestro sermón en esta mañana es Predicamos a Cristo crucificado. Nuestra reflexión intentará dar respuesta parcial a una pregunta que con frecuencia nos visita cuando estamos solos, cuando estamos en casa, y es ¿por qué nuestros seres queridos, nuestros conocidos, nuestros vecinos, por qué rechazan el mensaje de la cruz? ¿Por qué el Evangelio, la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús, suele ser rechazada? ¿Por qué el rechazo? El apóstol Pablo estuvo casi 2 años en la iglesia de Corinto, fue la iglesia donde más estuvo. Y luego, cuando se ausentó y escribe la primera carta, la escribe consciente de que en la ciudad de Corinto, en esta ciudad griega importante, el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio era rechazado. El mensaje de Cristo crucificado era para judíos y para griegos escándalo. Y el apóstol escribe recordándoles que cuando él estuvo en Corinto, él se propuso, dice Reina Valera, decidió, dicen otras versiones, se propuso no conocer de otra cosa más que de Cristo crucificado. El centro de su enseñanza durante todo ese tiempo de discipulado y de fundación de la iglesia fue Cristo crucificado. Y hermanos, este mensaje, si no es edulcorado, si no es maquillado, si no es barnizado, lo evidente es que no resulta atractivo. En aquel entonces no resultaba atractivo, provocaba rechazo. Y hoy en día acontece lo mismo. Era un mensaje débil para griegos y para judíos. Era un mensaje que para algunos era tontería, necedad, y para otros un sinsentido, fragilidad, falta de fuerza. El costo de que la iglesia predicara ese mensaje era la impopularidad. En el mundo grecorromano, y no nos diferenciamos mucho de él hoy en día, había casi un culto al poder, al saber y al placer. El apóstol se ocupa de los 2 primeros, del poder y del saber. Y es interesante que apenas comienza su carta, aborda el tema. Vamos a leer como base para nuestra reflexión, primera carta a los Corintios, como les he dicho, versículos 22, 23 y 24. Voy a leer para ustedes en versión Reina Valera 2015. Dice así la palabra de Dios: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos
a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Hasta ahí la palabra. A mí me llamó la atención cuando estaba preparando esta predicación que los versículos que anteceden a esto son de parte del apóstol unas expresiones propias de un apologeta. Hermanos, creo que debo llamar la atención a que con frecuencia cada vez mayor en nuestro tiempo, en nuestro medio ambiente e iglesia, estamos optando por callar este mensaje del Cristo crucificado o de ponerlo un tanto más atractivo, de alguna manera adorarlo. Mandamos algún mensajito con arcoíris, unas maripositas y alguna música instrumental de fondo por WhatsApp. Ahí va. Algo light. A veces inclusive hemos optado por ya no hablar más con los vecinos de este tema, o en la propia familia, no hablarlos con nuestros hijos, o con nuestros hermanos, o con nuestros cuñados, porque hemos llegado incluso a la conclusión de que tal vez es mejor simplemente dar el ejemplo. El mensaje provoca rechazo, provocaba rechazo, sigue provocándolo hoy en día. Y entonces abandonamos la actitud apologética, abandonamos la apologética misma, que el apóstol no abandona. Les decía que en los versículos que preceden al texto que nos sirve de base, el apóstol dice lo siguiente, vuelvo a leer para ustedes en Reina Valera 2015, dice, oigan al apóstol, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, aquí el apóstol está discutiendo, exigiendo, preséntense el sabio, preséntese el escriba, preséntese el disputador. Nosotros hoy en día hemos llegado a considerar que no debemos discutir, que no debemos argumentar, que debemos de ser suaves. Pero ¿de dónde hemos sacado esta imagen? ¿Era el Señor Jesús suave de palabra? ¿Qué hace la luz con las tinieblas? La luz tiene que exhibirse para arrojar fuera las tinieblas. Nosotros estamos en una especie de yin-yang evangélico, ¿oyeron? Conviviendo, tratar de que no se alboroten las aguas, ni en la familia, ni en el entorno, ni en el trabajo, ni en el lugar de estudio, ni en el pueblo donde estoy. Una especie de convivencia para ver cuando el Señor a su tiempo decida traer a alguien, porque yo este mensaje que provoca rechazo ya no lo llevo.
Esta pregunta que se hace el apóstol. ¿Dónde está el sofista? ¿Dónde está el gramateus? ¿Dónde está el susetetés de la edad presente, de esta era presente? Está reclamando dónde está el sabio griego, el tecnócrata, el que ha estudiado, está en la academia. Cuidado, que el vocablo sofista se las trae, porque también es el ingenioso de palabra, el persuasivo, el escéptico, el relativista, el humanista de hoy, que tiene su retórica, esa sabiduría de este mundo que pone casi que en ridículo, en locura, en necedad al mensaje del Cristo crucificado. Ese es el sofista, lo tenemos hoy en día, hermanos. Es el sabio, es el científico, es el que yo lo sé, yo sé más que tú. ¿Quién es el escriba? El gramateus. Esto va dirigido a los judíos. ¿Quién es el letrado? Dice Reina Valera. Es aquel que conocía la historia del pueblo y entonces invocaba el poder mesiánico como fuente de solución. Así que los griegos querían el saber y los judíos, siempre oprimidos, al fin y al cabo la historia es la historia de los imperios, la historia de cómo los grandes han manejado el curso, los hechos, la vida de los pueblos, y los escribas lo conocían bien. ¿Y qué esperaban los judíos? Poder, poder. Necesitamos poder, porque poderes nos han oprimido. Y ellos recordaban que su Dios era un Dios que una vez había desplegado poder para salvarles. Y por eso continuaban buscando el poder. Esa palabrita que hoy en día no hay que irnos a 2000 años atrás. Yo lo puedo. Yo puedo. Tenemos niños de 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué es de lo primero que empiezan ellos a decir? Yo puedo. Yo alcanzo. Yo lo hago. Yo. Pero es que saben que ese no se nos va. Ese lo seguimos teniendo aunque tengamos la edad que tengamos. Yo puedo. Yo lo sé. El saber y el poder. Hermanos, nosotros estamos como los griegos de antes y los judíos de antes. En esta sociedad, en esta España del día de hoy, nosotros hemos canonizado el poder y el saber. Nos hemos canonizado el poder y el saber. Sofistas, gramateus. Y luego el apóstol incluso avanza y hace más amplio el círculo. ¿Dónde está el disputador de esta era, de este siglo? Es decir, el discutidor, aquel que encontramos en el café, en la esquina, en el trabajo, que sin saber mucho de algo o suficiente, habla de todo un poco. Aquel que soluciona todo alrededor de unas cuantas cervezas. El discutidor, pues, el palabreador, el hablador de tontería. Se reúnen 4 o 5 y en una tarde analizan la política del mundo, la nacional, la local, saben de la familia de este, del otro, del problema mío, el tuyo, y ya hemos solucionado todo y nos vamos a dormir y mañana será otro día igual. ¿Dónde está el disputador de este siglo? El discutidor, al que le gusta simplemente bla, bla, bla y vamos a hablar. ¿Dónde está? Pero el apóstol lo pregunta en términos de reto, Él no está diciendo en qué lugar están. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿en qué han terminado? ¿Qué de concreto a qué han arribado? ¿Qué solución han logrado? Vamos, muestren hechos concretos. Frente a esta
situación de rechazo que produce nuestro mensaje de Cristo crucificado, lo cierto es que las alternativas del poder y del saber que nos rodean no están dando los resultados prometidos. Entonces rechazan un mensaje, pero no tienen eficiencia que mostrar, resultados que exhibir con el suyo. A mí me gusta que a la entrada en el vestíbulo de nuestro templo, tenemos una placa de madera con un escrito que dice: nosotros predicamos a Jesucristo. Años y años lleva ahí. Quien entre por estas puertas tiene que saber que aquí nosotros no hemos variado el mensaje. Seguimos predicando a Jesucristo. Y hemos de añadir, como Pablo, y a Jesucristo crucificado. El que entre por aquí sepa que no le vamos a complacer predicando poder y saber según los criterios del tiempo presente. Sepa que le hemos de hablar de poder y sabiduría de Dios mostrados en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esto es lo que anunciamos allá afuera. No cambiamos el mensaje. Porque las filosofías humanistas que abundan hoy en día en los medios de comunicación, ¿qué es lo que tratan de vendernos, hermanos? Que a través del poder y del saber se consigue la solución. Jürgen Moltmann, un teólogo protestante, el llamado teólogo de la esperanza, de la teología de la esperanza, dice, abro comillas, la historia de un mundo en perpetuo fluir es un mito del mundo moderno. La historia de un mundo en perpetuo fluir es un mito del mundo moderno y estamos comprando esa baratija. ¿Con qué parámetros estamos midiendo el progreso del hombre hoy día? ¿Cómo se mide el progreso humano? ¿Quién mide la bondad humana? ¿Estamos mejorando en bondad? ¿Nos estamos volviendo mejores como hombres y mujeres, como sociedad? Nuestras relaciones, nuestras instituciones sociales, ¿son mejores ahora que antes? ¿El hombre de veras del siglo XXI es mejor hombre? ¿Hombre o mujer? ¿Cómo medir el progreso? ¿Acaso hoy en día alguien fuera de la Iglesia de Jesucristo menciona de alguna manera la posibilidad de que en Jesucristo haya fuente de poder y de sabiduría? ¿Apuntan a la cruz del Calvario los medios de comunicación? ¿Las instituciones del poder social, del tejido social? ¿Políticos, artistas, científicos? ¿Militares? ¿ONGs? ¿Habrá alguna vez en que algún periódico de provincia se atreva a dar una noticia en donde reivindique de alguna manera el mensaje de la cruz? ¿Esperamos esto en una televisora regional, nacional, vía satélite, en algún momento? No, hermanos, no. Definitivamente no. Voy a citarme a mí mismo.
El único problema del humanismo es el hombre mismo. El único problema del humanismo es el hombre mismo. Yo he llegado a la conclusión de que hoy en día prácticamente nadie de nuestros conocidos está dispuesto a reconocer que la sociedad está en problemas, que el hombre moderno está en problemas. No lo reconocen. Sin embargo, andan buscando soluciones, mejoras. Vamos, si no estoy perdido, ¿a qué busco un Mesías? Los mesianismos no han cesado. El mesianismo es un fenómeno del siglo XXI, se mantiene, no como nuevo. Puede dar otra cara, pero siempre vienen las promesas. Esperen las próximas elecciones, para que oigan de nuevo promesas. ¿De qué? De soluciones. ¿A qué? A problemas. Vamos, que estamos en problemas. No lo queremos reconocer, pero estamos en problemas. Y nada, ¿qué tal de que nos atreviéramos a hablar de problemas trascendentes? ¿Hay solución? ¿Hay respuesta para ello? Ya quiero citar a un historiador cristiano francés, Jean Delumeau. Abro comillas, dice: la ciencia ilumina un trecho del camino, pero no puede decir a dónde lleva el camino. No es de su competencia afirmar que no lleva a ninguna parte. Hermanos, quería llevarles a que consideráramos en el texto la posibilidad de que hoy en día nosotros nos encontremos en la misma situación que la iglesia de Corinto, del Istmo de Corinto. ¿Por qué era rechazado el mensaje de la cruz, el mensaje del Cristo crucificado? El apóstol lo dice: porque los judíos piden señales, piden evidencia de poder. Y los griegos buscan sabiduría, quieren el saber. Aquí está la cosa. Poder es la capacidad de producir cambios. Vamos, está el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder eclesial, el poder comunicacional, en fin, el poder. Hermanos, la lucha por el poder existe y nosotros participamos de ello también. Y unos buscan poder como fuente de solución y otros, dice Pablo, buscan el saber como fuente de solución. Y nosotros hoy asistimos a lo mismo. Es decir, la educación es el Mesías moderno. Es curioso que una sociedad que destruye la familia, que destruye la iglesia, quiere confiar a la escuela, a la academia, de un Estado laico, cada vez más laico, la educación del hombre nuevo, de un hombre mejor. Y se levanta como becerro y se le rinde culto a la educación. Lo que tenemos es un problema de educandos. ¿Seguro? ¿Y quién educará a los educadores? Aquí se habla de sabiduría, de saber, el saber. Alguien nos ha llamado a nosotros los griegos modernos. Hermanos, de cierto, estamos participando de lo mismo.
Miren, a diversos niveles. Disputas por el poder, disputas por el control del saber. Información es poder. Nosotros vemos y a veces hemos confiado en que con poner una tablet en la mano de un niño que está en pañales, ahí vamos a encontrar un genio y con el genio vendrá la solución. Estamos como el Fausto, que en su laboratorio le sale un monstruo y no haya qué hacer para controlarlo. La tecnología nos está rebasando. Hay un desfase entre el desarrollo ético-moral con el desarrollo tecnológico y científico, totalmente desfasados. Y uno quiere cabalgar sobre el otro. Los judíos quieren poder, señales. Los griegos buscan el saber, poder y saber, poder y saber. Dice, pero, y aquí está el asunto, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. La palabra tropezadero ahí es escándalo, en griego, escándalo. Nuestro mensaje, hermanos, es escándalo hoy en día. Así es. Entramos entonces en una crisis, ¿eh? Si los destinatarios del mensaje andan en una onda y nosotros, los portadores del mensaje, andamos en otra onda, no va a haber contacto. ¿Qué hacer para que se establezca el contacto? ¿Cambiaremos la sociedad? Mucho me temo que no podremos. ¿Cambiaremos el mensaje? He ahí la tentación para la iglesia en siglo XX, siglo XXI. Hacer un mensaje atractivo, hacer un mensaje acorde a, que se adapte a, maleable, dúctil, diferente. Este es un mensaje infiel, si eso hacemos. Me gusta por ello que ahí siga ese anuncio, esa advertencia en nuestro templo. Nosotros predicamos a Jesucristo. Seguimos predicando el mismo mensaje que hace 2000 años, sí, hermanos. ¿Cómo se establecerá el contacto? Bueno, nadie puede venir al Señor, a la cruz del Calvario, a ese mensaje de ese Cristo, de ese Cordero inmolado, si el Padre no lo trae. Esta es una tarea del Espíritu Santo de Dios y de la palabra santa de Dios, que no vuelve vacía si se presenta y se sirve tal cual es. No podemos alterar el mensaje. Tenemos que ser fieles a un mensaje y, hermanos, saber de antemano que no vamos a ganar aplausos. En una oportunidad, lo recordábamos ayer en el taller de hermenéutica, el Señor Jesús estaba dando el mensaje que no era de arcoíris, maripositas y musiquita instrumental. Y uno de los discípulos le dice, Señor, la gente se nos va. El auditorio se dispersa. Palabra dura es esta. La gente se nos va. Queríamos el auditorio lleno, las bancas llenas, vamos. Es decir, queremos. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué respondió el Señor? ¿Y vosotros? ¿Queréis iros también? Pedro toma la palabra y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Ese mensaje, hermanos, no lo cambiamos. Es mensaje de trascendencia, solución definitiva, vital. Cantábamos gozo y paz y vida eterna. No podemos cambiar el mensaje, aunque sea escandalón para muchos y moría para otros, tropezadero para los que buscan poder, el poder según los criterios humanos, la sabiduría según los criterios humanos. No importa, no cambiamos el mensaje. ¿Cómo termina el texto? Dice, pero, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Llamados, hermanos, lo voy a decir por enésima vez y después lo diré algún día por duodécima vez. El llamado de Dios no es una súplica a merced de los caprichos del hombre. El llamado de Dios es: tú vendrás. ¿Les queda claro? El llamado de Dios es irresistible, como decían los reformadores. Tú vendrás. Tú vendrás porque yo te llamo en público y por tu nombre, y con el poder del Espíritu Santo de Dios y de la palabra santa de Dios, tú vendrás. El Señor Jesús decía, insisto, el que viene a mí es porque el Padre lo trae. No está en nosotros el querer, el decidir, el hacer. Es que el Padre nos trae a los pies de la cruz del Calvario. A los llamados, a los kletos, es decir, a los escogidos de Dios, a los que Dios escoge llamar por su nombre y les da la orden: Lázaro, ven fuera. Vamos, que un muerto no oye. A un muerto hay que darle vida para que salga fuera de la tumba. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros a través de su Espíritu Santo. Nos ha hecho nacer de nuevo por su gracia. Lázaro, ven fuera. Ese es el llamado de Dios. Tú vendrás. Tú vendrás. Y en nosotros se ha dado. Hemos venido a los pies del Calvario y hemos encontrado en Cristo poder y sabiduría. Miren el calificativo, de Dios. No es el poder y la sabiduría humana, no es lo que se gana en las urnas electorales, ni con las cuentas bancarias, ni con los fusiles que vienen en las armas de guerra. Hermanos, el hombre de hoy continúa entregado a buscar soluciones mesiánicas como hace 2000 años, en el poder y en el saber. ¿Cuándo los hombres hoy en día mirarán el mensaje de la cruz, donde hay poder de Dios, sabiduría de Dios para solución de ahora y trascendente, más allá de la muerte? Yo no sé, hermanos, cuándo será. Sé que el atractivo va en mengua y la predicación cada vez más light. Y el mensaje se va deformando. Y si vemos que las estadísticas de los convertidos, entre comillas, de las mega iglesias, nos arrojan números como para cierto optimismo, revisemos cuál es el mensaje
que se está predicando en esos sitios, a ver si es el mensaje de la locura de la cruz, de la debilidad de la cruz, del sacrificio de la cruz, la exaltación del Cordero inmolado, del vidente de Patmos. Hermanos, no es ese. Ahora se predica el evangelio de la prosperidad, la teología de la liberación, la teología liberal racionalizando todo lo que puede, desmitologizando, según ellos, el evangelio y la Sagrada Escritura. Esto es lo que se predica en la mayoría de los círculos de influencia. Y sin embargo el apóstol dice, Cristo es. Es decir, en Cristo está porque Él es. Poder, sabiduría. Hermanos, a día de hoy, el hombre busca el sentido trascendente de su vida en caminos extraviados y a espaldas del plan salvífico de Dios. A día de hoy, ese Homo sapiens abunda en sofistas, en expertos y en discutidores. A día de hoy, el Homo sapiens sigue centrando su esperanza mesiánica en el poder y en el saber. Y nosotros, hermanos, nosotros seguiremos predicando, insistiremos en predicar a Cristo crucificado. No cambiaremos el mensaje. En Cristo hay poder y sabiduría de Dios. Demos gracias al Señor.